¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Un saludo muy cordial de parte de su hermano y amigo Ángel Galeano. Les estamos saludando con mucho gusto en este día sábado, esperando que todos ustedes estén disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios. En este día queremos presentarle nuestro segundo programa, correspondiente a esta segunda etapa, después de tomarnos un break, como dirían los americanos, de un buen tiempo, ya que el coronavirus nos dejó así como un poco débiles físicamente, obviamente, y que sí, quisimos tomar un tiempo para recuperarnos. Pero ya estamos de vuelta. El sábado pasado estábamos presentándoles un tema muy interesante que, al igual, yo quiero que ustedes puedan participar también de nuestro programa. Estamos analizando, esto va a ser más o menos como una serie de acontecimientos actuales, ¿verdad? La pregunta es, ¿usted cree que es un cumplimiento profético o casualidad? Lo cierto es que ahorita tenemos muchas preguntas que respuestas, pero los cristianos tenemos una muy buena fuente a la cual nosotros podemos recurrir para preguntarles, y sin duda alguna vamos a tener muchísimas respuestas, y es la palabra de Dios. Así que el día de hoy vamos a estar analizando los acontecimientos y sobre todo un principio muy importante que yo quisiera desarrollar en estos estudios, que es este evento que nos dice la palabra de Dios de la persecución. Todos los cristianos, sin excepción alguna, creemos que va a haber un momento crítico en la historia de este mundo, una persecución hacia un pueblo, hacia el pueblo de Dios que predica la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios, que obedece los mandamientos de Dios. Muchas personas se preguntan, pero a esta altura del tiempo, ¿será que puede ser posible una persecución hacia un determinado pueblo, a un pueblo espiritual? Eso es lo que nosotros queremos estudiar y mostrarles a través de la Biblia, de este principio que se ha desarrollado de una forma permanente en cada época de la historia de este mundo. Y justamente el día de hoy vamos a ir destapando algunos puntos importantes, estudiando algunos versículos de la Biblia donde nos hablan de este acontecimiento que sin duda alguna marcará una época importante para el pueblo de Dios. Bueno, pero el día de hoy queremos invitarles, mis queridos amigos y hermanos, para que se queden con nosotros y participen de nuestro programa, ¿verdad? Ahí tenemos el WhatsApp para que usted pueda enviarnos sus preguntas, sus comentarios y, bueno, lo que usted desee saber en relación al tema. Con mucho gusto, si está en nuestras capacidades de responderle, pues lo vamos a hacer. Bien, vamos a tener una palabra de oración el día de hoy. Quiero, como les prometí la semana pasada, vamos a ver si podemos entonar alguna de mis canciones aquí. Es un poquito complicado para mí por el hecho de que yo estoy haciendo todo a la misma vez y pues necesito estar un poquito concentrado para no tocar tantos botones y vaya a cometer algún error técnico aquí y nos vayamos a quedar sin comunicación. Pero bueno, déjeme ver de qué forma podemos configurar. Correcto, ya he pensado que vamos a enviar la pista a través de mi celular, ¿verdad? Para que usted la pueda escuchar allá al mismo tiempo que mi voz. ¿Cómo se hace? Bueno, no sé, pero me sale bien. Si usted quiere saber, yo le puedo explicar para que tú hagas sus programas de streaming. Es muy importante. Todo esto lo hemos tenido que aprender porque, sinceramente,
nos sentimos en la necesidad de hablar de la palabra de Dios, no porque sabemos ni porque somos profesionales en esto de la comunicación, no, simplemente por ese instinto de querer predicar, de querer hablar de la palabra de Dios. Es un llamado que todos estamos, valga la redundancia, llamados a realizar. La predicación del Evangelio no es para los que saben, no es para los preparados, es para todo mundo. Porque nuestro deseo y nuestro anhelo es que Cristo venga pronto. Bueno, desde ya saludos para todos los que nos ven. Les pedimos que compartan esta transmisión, por favor, ya que va a ser muy importante. Vamos a aprender muchísimo, les prometo que vamos a aprender muchísimo de este tema. Primero vamos a tener una palabra de oración para iniciar con este programa el día de hoy. Ojalá que no nos tome mucho tiempo. Pero usted sabe que el tiempo corre, vuela, como dicen por allí, y hay que aprovecharlo al máximo. Vamos a tener una palabra de oración al inicio de este programa y a la cual le pido que nos acompañe. Querido Dios y Padre, estamos aquí una vez más para presentar tu palabra, para hablar de tu palabra. Señor, reconocemos que nos falta tanto que aprender. Somos empíricos en esta materia. Pero reconocemos y conocemos que usted pide corazones sinceros, deseosos de hacer su voluntad. Nos enmarcamos en ese canal, Señor, y queremos recibir conocimiento, inspiración de su Espíritu para hablar de su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, déjeme, ¿cómo estamos por acá? Vamos a ver. No sé si mi micrófono finalmente va a funcionar, mis queridos amigos. Espero que funcione y que la pista también funcione. Cualquier equivocación, por favor, vamos a hablar acá por el micrófono que tenemos. Vamos a quitarle el efecto para que no nos vaya a obstruir en cuanto a al audio. Bien, si escucha algún sonito al fondo, es el aire acondicionado que está trabajando por ahí. Vamos a cantar una alabanza. Bueno, estoy produciendo ahorita en este preciso momento un disco nuevo. No me atrevo a cantar la de las nuevas porque no me la sé. Bueno, me la sé, pero tengo que aprenderme más la letra. Usted sabe que yo soy un poquito cabeza dura. Para aprenderme la letra, entonces vamos a cantar una de las melodías que ya hace un tiempo venimos cantando, ¿verdad? Les voy a entonar una alabanza para la honra y gloria de mi Dios, que se llama Enviado por su Padre. Vamos a poner acá el efecto para que sea en vivo, ¿verdad? No hay como cantar en vivo, si no estamos mintiendo. Si hay algún error, por ahí nos saben disculpar. ¿Se escucha, verdad? Nació como cualquier niño, nació en un humilde hogar. Él no sabía que en sus hombros la carga de este mundo iba a llevar, hasta que un día llegó al templo y conoció su realidad. Y aquel cordero que moría representaba su vida. Fue enviado por su Padre, murió por la humanidad. Yo no he visto amor tan grande, ni poder para sanar
Solo Cristo puede hacerlo, solo en Él hay salvación, y mi vida yo le entrego a mi amado Salvador. Sentado al lado de su Padre, Él intercede hoy por mí y nos ha dicho en su palabra que pronto Él ha de venir. Fue enviado por su Padre, murió por la humanidad. Yo no he visto amor tan grande, ni poder para salvar. Solo Cristo puede hacerlo, solo en Él hay salvación, y mi vida yo le entrego. Fue enviado por su Padre, murió por la humanidad. Yo no he visto amor tan grande, ni poder para salvar. Solo Cristo puede hacerlo, solo en Él hay salvación, y mi vida yo le entrego a mi amado Salvador. Amén. Amén, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bueno, por poco y nos quedamos roncos, el aire acondicionado nos toca por acá, pero bueno, salió bien, gracias a Dios, ¿verdad? Mis queridos hermanos, vamos a iniciar el día de hoy, inmediatamente después de esta breve cortinita, con este estudio interesante. Les pido que se quede con nosotros. Saludos ahí a la prima, por ahí mira a mi hermana también, a Xiomara. Y bueno, compartan nuestra transmisión. A ratito yo voy a estar compartiendo por acá también con nuestros hermanos para que entren inmediatamente después de esta pequeña cortinita. Pero bueno, déjenme ver de qué forma podemos configurar. Correcto, ya he pensado que vamos a enviar la pista a través... Bien, definitivamente vamos a continuar con nuestro programa el día de hoy. Permítanme ver, no me están viendo, ¿verdad? Ahí estamos. Vamos a compartir por acá para que nuestros hermanos también puedan participar y nuestros amigos puedan ingresar acá a nuestro estudio de este día, ¿verdad? Permítame un segundito, por favor. ¿Verdad? Y de la misma forma le pedimos a ustedes que nos ayuden para poder llegar a más personas, para que las personas puedan conocer más de la palabra de Dios, más de la palabra de Dios, más de la Biblia, ¿verdad? Así es que les pedimos por favor que nos ayuden con ese cometido, ya que obviamente nos estarán ayudando, pero sobre todo ustedes mismos estarán colaborando con la predicación del Evangelio. Bien, el tema de hoy que les quiero presentar, antes de todo quiero presentarles un videíto que quise hacerles para ustedes. Déjenme ver, ojalá que acá no esté fallando, o bueno, tenemos un audio ahí de fondo. Quiero presentarles este video, mis queridos hermanos.
En este momento el mundo entero está en caos. Evento tras evento está sucediendo. Acá en Estados Unidos, los incendios, las protestas, el clima, el agua, los huracanes. En este momento de la historia, yo creo que es como para que nosotros no tranquilizarnos, obviamente, pero tenemos que guardar la compostura, pero analizar, pensar qué es lo que está pasando. Yo no sé si a usted le interesa o escucha lo que es la palabra de Dios, que digo, la palabra de Dios, pero también las noticias. No sé si es de esas personas que enciende su radio, su televisión y pone el canal de noticias. Pues si usted es una de esas personas, se va a dar cuenta que el mundo ya no es como antes, ha cambiado. Los desastres naturales, las inundaciones acá en Estados Unidos, en Europa, por doquier, en todas partes, llueve a granel. Por otro lado, la sequía profunda, la crisis que está llegando a nuestra tierra, camina, pero no camina normalmente, sino que, como decimos, a pasos agigantados. El hambre, la necesidad. Es increíble. Quizás a muchos de ustedes y a mí no nos ha tocado la experiencia de ver a alguien morir de hambre, como pasa en muchos países de África, de América incluso. O sea, no nos tenemos que ir tan largo para saber que acá en nuestro alrededor, cerca de nosotros, están pasando tantas cosas: la crisis, la corrupción, el crimen, las adicciones a las drogas. Y para colmo de males, diría alguien por allí, nos llega una crisis pandémica que ya no sabemos qué creer, no sabemos qué hacer. La gente, por un lado, clama la vacuna, por otro lado, huye de la vacuna. Los eclipses solares, los eclipses lunares, movimientos en el cielo, en la tierra, en el aire, en todos lados, son interminables. Y por si acaso la tierra se sigue hundiendo. Agujeros profundos acá en América, en México, en África, allá por el sector de Somalia estaba viendo, se ha desprendido una porción de la tierra. Y en muchos otros lugares apareciendo escenas caóticas, tremendas. Mis queridos hermanos, la tierra ya no quiere dar el producto con que nos alimentamos. Los cultivos en lugares, en países agricultores, perdiéndose a gran escala. Los ríos apenas quedan riachuelos corriendo ahí en las aguas sucias que se derraman de las ciudades. En fin, es una serie de acontecimientos que nos lleva a hacer la pregunta que estamos formulando en este momento. Todo esto son acontecimientos, cumplimientos de la profecía bíblica, o es casualidad, o simplemente, mis queridos hermanos, es el fin. Tremendo. Yo creo que no hay un ciudadano en la tierra que no se haya dado cuenta de todo esto, de toda esta situación que está pasando. Y yo me pregunto, ¿cuál debería ser la actitud de nosotros los cristianos, los que tenemos algún conocimiento de la palabra de Dios, los que nos gusta estudiar la profecía de los eventos finales?
¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de todo esto? Bueno, eso a modo de introducción, mis queridos amigos y hermanos que nos ven a través de nuestro canal digital aquí en Facebook, Ángel Mensajero TV, y también en YouTube. Ahí pueden encontrarnos también como Ángel Mensajero TV. Hoy queremos ir desarrollando este tema de la persecución sobre el pueblo de Dios. Durante los siglos, mis queridos amigos y hermanos, durante los siglos de tinieblas espirituales, la iglesia de Dios ha sido como una ciudad asentada, en un monte, ¿verdad? De siglo en siglo, a través de las generaciones sucesivas, las doctrinas puras del cielo se han desarrollado dentro de ella, de la iglesia. Esta iglesia, por débil e imperfecta que parezca, la iglesia, escuche bien mi querido hermano, usted si se considera iglesia o pueblo de Dios, es el objetivo al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Motivo por el cual Satanás se ha ensañado contra ella para destruirla a través de sus ataques y de la persecución. Y el día de hoy, como les dije, continuaremos con nuestro estudio identificando las causas por qué la iglesia o el pueblo de Dios fue y seguirá siendo punto de ataque o perseguida por Satanás hasta prácticamente la segunda venida del Señor Jesús en poder y gloria y majestad, con poder y gloria, ¿verdad? Y majestad para rescatar a sus hijos en el último gran conflicto en el cual ya hemos entrado. Qué lástima que muchas personas no se dan cuenta. Muchos se preguntan, ¿por qué no vemos una persecución generalizada a todos los cristianos hoy en día? Mis queridos hermanos y amigos, el único motivo, decía una escritora norteamericana, el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo, dice esta escritora, es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado. Y dice, a que las grandes verdades, escuche bien, voy a subrayar este verso, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia. Interesante. Y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Y señala ella, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Interesante cita, ¿verdad? Así que el carácter de la persecución cambia con los tiempos, pero el principio, o sea, el espíritu que la fomenta es el mismo. El mismo que siempre mató a los escogidos del Señor desde los días de Abel. Abel incluso fue víctima de ese espíritu de persecución de Satanás. En todos los tiempos, mis queridos hermanos, en todos los tiempos los testigos señalados por Dios se han expuesto al vituperio y a la persecución por amor a la verdad. Yo le voy a mencionar algunos. Por ejemplo, José, que fue calumniado y perseguido porque mantuvo su virtud e integridad. ¿Y qué de David, el mensajero escogido de Dios? Fue perseguido por sus enemigos con una fiera, como fiera, ¿verdad? Así lo persiguieron a él. Daniel fue echado al foso de los leones porque se mantuvo fiel al cielo. Job, ¿qué de Job? Fue privado de sus posesiones terrenales y estuvo tan enfermo que
Incluso sus mismos amigos y parientes lo aborrecieron. Pero aún así se mantuvo su integridad y su fidelidad a Dios. ¿Y qué de Jeremías? No pudo ser disuadido de decir las palabras que Dios le había ordenado hablar. Y su testimonio enfureció tanto al rey y a los príncipes que le echaron en una inmunda mazmorra. Esteban, usted sabe cómo terminó Esteban, ¿verdad? Fue apedreado porque predicó a Cristo y su crucifixión. Pablo, wow, Pablo tremendo, tenemos que hablar muchísimo de Pablo, fue encarcelado, después obviamente que aceptó a Jesús, azotado con varas, apedreado y finalmente muerto porque fue un fiel mensajero de Dios y especialmente a nosotros los gentiles. ¿Y qué de Juan, el gran profeta del Apocalipsis? Juan fue desterrado allá en una isla, en la isla de Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Tremendo mensaje que nos dejaron estos siervos de Dios. Pero saben, mis queridos hermanos, lo que voy a decir quizás suene feo, pero usted lo va a entender. Quizás la persecución sea un mal necesario. Sí, un mal necesario. La palabra de Dios nos dice en Mateo 10:18, dice la palabra de Dios, os entregarán a los concilios y seréis llevados ante gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos y a las naciones. Dios sabe que la persecución al final cumple un propósito muy importante para Él, y es el de esparcir la luz. Los siervos de Cristo serán llevados ante los grandes de la tierra, los reyes de la tierra, quienes de otra manera nunca habrían oído tal vez el evangelio de salvación. En otras palabras, si estos no van a la iglesia, si estos reyes, si estos presidentes, estos príncipes que son perseguidores no van a la iglesia, pues la iglesia, los siervos de Dios van a ir a ellos. ¿Y cómo van a ir? Por ellos mismos. Ellos los van a traer en forma de cautiverio, pero ellos no saben y Dios aprovecha esta hermosa circunstancia para llevarles una palabra de salvación. Por eso decía que la persecución a veces o es un mal necesario. Otro punto no menos importante es que en toda ocasión en que hay persecución, los que la presencian o los que la miran se deciden en favor o en contra de la verdad, en favor o en contra de Jesús. Pero para ir ahondando un poquito sobre este tema, ¿qué es lo que provoca o qué es lo que inicia, ese modo de pregunta, la persecución? ¿Qué lo motiva? Es una pregunta muy importante que para terminar vamos a desarrollar este último punto porque no nos queremos exceder. Todavía falta un poquito más, ¿verdad? Porque sin duda alguna, mis queridos hermanos, estamos muy cerca de ver eventos extraordinarios que en nuestra época moderna más bien no hemos podido visualizar, no hemos apreciado. Pero como decíamos en el estudio que hicimos anteriormente, citando Eclesiastés 1:9, y vamos a leerlo de nuevo, dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. A mí me gusta citar lo va a escuchar en casi todos los estudios que hago, porque sinceramente es fascinante meditar en este principio de lo que se repite, de lo que fue. Y decía Salomón, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Debajo del sol. Eclesiastés 1:9. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, es completamente correcta. Correctísima, mis queridos hermanos y amigos. El principio de que no hay nada nuevo debajo del sol se cumple cabalmente en el tema de la persecución. Satanás utilizará los mismos, escuche bien, los mismos argumentos de siempre, como decíamos anteriormente, ¿verdad? El carácter de la persecución
cambia con los tiempos, eso es cierto, pero el principio, el espíritu que lo fomenta, es el mismo que siempre mató a los escogidos del Señor desde los días de Abel. Hay dos preguntas que me gustaría autoformularme, ya que yo no puedo preguntárselas a ustedes, o más bien se las puedo preguntar y usted me puede contestar. Ahí tenemos el WhatsApp para que usted nos responda si quiere colaborar con nosotros y participar de este programa. Y la primera sería, ¿será verdad de que de nuevo tendremos una persecución contra los cristianos, hijos de Dios, como en los tiempos pasados o quizás peor? ¿Qué lo motivará y por quién estará a cargo esta persecución? Porque los cristianos nos cansamos de decir que viene la persecución. Obviamente para muchos suceden diferentes etapas. Para mis hermanos evangélicos, la persecución viene después del rapto. Para nosotros como adventistas decimos que el rapto o que la persecución se da justamente, o que el rapto va a venir justamente cuando estamos en medio del fuego. Porque siempre creemos, como venimos diciendo, que las experiencias, la profecía se cumple o se repite. Y hemos visto en la historia del pueblo de Dios que siempre, escuche bien, siempre Dios salvó o rescató a su pueblo en medio del fuego, en medio de la persecución, en medio de la tragedia. La segunda pregunta es, ¿habla la palabra de Dios de un acontecimiento tal en los últimos días? O sea, de una persecución feroz, atroz contra el pueblo de Dios. En estos últimos minutos, mis queridos hermanos, amigos, quiero presentarles este tema. Quiero hablarles y contestar estas dos preguntas porque son importantes. Hoy en día pareciera de que no quisiésemos acordarnos de esta profecía que justamente en la palabra de Dios está escrita. Y de repente le damos mayor importancia, y obviamente lo requiere, al problema de la enfermedad, del coronavirus, no contagiarnos, de no perder nuestro trabajo, de no salir de casa, de cuidar de nuestra familia. Pero como cristianos quizás no se nos pasa por la mente que el coronavirus se va a quedar corto ante tan inmensa situación, grave situación que se habrá de presentar. Así que trataremos en estos últimos minutos, con toda transparencia y honestidad, mis queridos hermanos amigos, dar una respuesta contundente utilizando la palabra de Dios, pero también información actualizada de que dicho evento no solo será realidad, sino que está pronto a ocurrir, debido a que hay señales inconfundibles que nos muestran que vamos hacia ese escenario, que como hijos de Dios Dios lo permitirá con propósitos muy especiales. Y nosotros, y ya se los hemos dicho, cuáles serían algunos de los propósitos de permitir tal situación grave en contra de los mismos hijos de Dios. ¿Cuáles serían? Yo he sacado 3 conclusiones, el por qué Dios permite el fuego de la persecución. Quizás hay más, si usted me las puede mencionar allí en el chat. Pero la primera que yo veo claramente es que nosotros tenemos que dar testimonio. Hay que dar testimonio de la fe verdadera. A veces en tiempos de paz no somos capaces de llevar la palabra de Dios ni de hablarles a nuestros familiares. No tenemos el tiempo. Pero cuando viene la persecución, cuando viene el momento de la apretura, allí creo que nos disponemos o estamos dispuestos a hablar de la palabra de Dios, porque de repente es lo único que nos da esperanza, es lo único que en ese momento
nos da la fuerza para seguir viviendo. Segundo, fortalecer la fe de sus hijos que pasan por el fuego de la persecución. Y tercero, el último punto, llevar hasta el mismo trono, como les decía, de los reyes y los gobernantes de la tierra el mensaje de salvación de Dios. Podríamos mencionar algo otros objetivos de Dios al permitir la persecución, pero creo que estos son los más importantes. Dar testimonio de la fe que nosotros creemos, dar testimonio de la fe que hay en nuestros corazones. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, Apocalipsis, el término Apocalipsis viene de la palabra griega apokalipsis, que significa revelación, manifestación de Jesucristo, la manifestación de Jesucristo que Dios dio, que Dios le dio para manifestarse, dice Apocalipsis 1:1, a sus siervos las cosas, escuche bien. En el libro de Apocalipsis están las cosas que habrán de suceder y que Jesucristo, que se le dio a Jesucristo, dice que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Mire qué extraordinario orden tiene Dios, incluso hasta para dar su mensaje. Hay un orden extraordinario. Dios se lo dio a Jesucristo, Jesucristo a sus ángeles, y los ángeles se lo dieron a los siervos de Dios, a los humanos. Ya hemos probado que el tiempo del fin, bíblicamente, ya hablamos, el estudio anterior, puede irse ahí a nuestro canal o aquí a Facebook, bíblicamente podemos comprobar o establecer que el tiempo del fin, obviamente, hay otras interpretaciones, incluso los adventistas del séptimo día, decimos que el tiempo del fin, yo diría, el fin del tiempo del fin comenzó en 1798, pero la palabra de Dios nos dice que ese momento inició, el tiempo del fin tal y como aparecía en Joel, inicia justamente en el día del Pentecostés y que desde ese momento en adelante hasta nuestros días se puede considerar como el tiempo del fin. O sea que Jesús pudo haber venido o establecer su reino en cualquier momento después del día del Pentecostés. El libro de Apocalipsis fue escrito en la última parte del siglo I, o sea, dentro del concepto de los últimos días. Y Dios lo dejó para que todos sus hijos sinceros pudieran darse cuenta de todos los eventos que se llevarían a cabo en la última etapa de este mundo, ¿verdad? Y nos alerta, este libro nos alerta contra el engaño de la falsa religión promocionada, por decirlo así, por sus falsos profetas. Nos llama la atención contra la apostasía y las falsas señales, ¿verdad?, que Satanás obraría por intermedio de sus agentes, y cómo prepararnos ante la persecución que se daría en este tiempo. Veremos entonces qué tiene que decirnos Apocalipsis en cuanto a este tema de la persecución y cuál es la preparación que tenemos que hacer ante tan intrigante experiencia. Así que por razones de tiempo vamos a dejar de mencionar muchos eventos que aparecen en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque se nos haría imposible. Ya hemos escuchado, y usted también conoce, de muchas experiencias que sufrieron, que pasaron los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, persecuciones por parte del mismo Satanás. Algunos murieron, otros sobrevivieron, ¿verdad? Así que ya hemos leído en la Biblia, ¿verdad? Los siervos de Dios sufrieron en el Antiguo Testamento, muchísimos de ellos. Y nos concentraremos solamente en lo que menciona el Nuevo Testamento. Y veremos que, como dije anteriormente, Satanás utiliza el mismo principio
solo que con diferentes estrategias. Al igual que en el pasado, Satanás utiliza personas, poderes y otras fuerzas para someter a los hijos de Dios que no están de acuerdo con su proceder. Y el Apocalipsis nos menciona de un poder mencionado como el dragón, que se llena de ira, dice, y pelea contra la iglesia de Dios, la cual posee características especiales que nos hace identificarla como el pueblo de Dios en los últimos días. Así que nosotros vamos a irnos a Apocalipsis. Yo sé que usted tiene por ahí un dispositivo, de repente su Biblia. Yo quiero llevarlos a Apocalipsis 12:17. Dice la palabra de Dios: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Ya sabemos que el carácter de Satanás es de ser un soberbio. Está siempre lleno de ira contra los hijos de Dios. Odio contra los hijos de Dios, contra los siervos de Dios. Y ese mismo espíritu es el que transmite a sus seguidores dentro y fuera de la iglesia, por decirlo así, ¿verdad? Apocalipsis nos dice que se fue a hacer guerra. En griego la palabra polemos, que significa, viene del término pelomai, que significa hacer bullicio, así guerra, literalmente hacer batalla, guerrear contra las personas. Cuando usted y yo, sea cristiano o no, sentimos rencor o ira por nuestros hermanos, no importando, ¿verdad?, de qué religión sea, automáticamente la palabra de Dios, automáticamente nos convertimos en un seguidor, en un hijo de Satanás, un seguidor de Satanás, porque él es el único soberbio, es el que transmite la ira, ¿verdad? Tenemos su mismo espíritu. Y obviamente, para alejarnos de ese comportamiento, de esa actitud, tenemos que ir a los pies de Jesús, ¿verdad? Apocalipsis dice que en un momento de la historia, después del día de Pentecostés, escuche, Satanás y sus seguidores perseguirían a los hijos de Dios, quienes son la descendencia de la mujer, o sea, la descendencia de la iglesia de Dios, que ha existido durante toda la historia. Pero en este caso se concentraría en un grupo peculiar y dice, los que guardan, escuche que estamos hablando del tiempo del fin, no estamos hablando en la época antigua, estamos hablando de tiempos donde se desarrolla el tiempo del fin. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este punto es muy interesante, mis queridos hermanos y amigos. Si queremos conocer hoy, en nuestros días, ¿quién será ese pueblo que Satanás perseguirá? Ya lo sabremos. Vamos a estudiar a profundidad este punto. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Mis queridos hermanos, les ruego que en este momento me presten mucha atención, porque en realidad no es un concepto difícil de entender. Vamos a repetir. En este momento yo les pido que me presten mucha atención, porque en realidad es un concepto, no es un concepto difícil de entender. Si nos dejáramos llevar por la simple lógica, nosotros comprenderíamos o entenderíamos este concepto.
no es nuevo. Ya en el Viejo Testamento nos muestra que una de las tantas razones, entre comillas, ¿verdad?, por el cual Satanás persiguió, digo entre comillas razones, porque el diablo no tiene razón de perseguir a los hijos de Dios, fue el que estos obedezcan, escuche bien, y proclamen la obediencia a la ley de Dios. Uno de los ejemplos más claros fue Daniel. Daniel, que justamente se presenta como un prototipo, como un referente de cómo el pueblo de Dios será perseguido en el tiempo del fin. Por eso no hay nada nuevo, como dice la palabra de Dios, bajo el sol. Todos sabemos que Daniel era un verdadero hijo de Dios. Y el ángel le dijo, tú eres muy amado por el Padre, por Dios. Y los detractores de Daniel realmente no encontraban la forma cómo llevarlo a juicio, cómo acusarlo ante el rey. No encontraban alguna forma cómo delatarlo, cómo acusarlo. Y ellos encontraron, según ellos, la única forma como podría verse mal ante el rey y ellos tener algún argumento como para acusarlo y llevarlo al foso de los leones. Vamos a leer en Daniel 6, 4, 5 y aquí nos vamos a notar un punto muy importante que se viene repitiendo en este asunto de la persecución. Dice Daniel 6, 4, 5. Entonces los gobernadores y sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Pero qué pasó? No podrían hallar ninguna ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio, escuche bien, ni falta fue hallado en él. Y el versículo 5 del capítulo 6 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino, escuche bien, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Había algún problema con Dios para obedecer su ley? No, absolutamente no. No había ningún problema, pero para los sátrapas sí había problema porque Daniel no obedecía sus leyes, las leyes de hombre, las leyes que ellos habían creado, ¿verdad? Y Daniel prefirió morir, nos dice la palabra de Dios, antes que desobedecer la ley de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, esta es la misma experiencia que pasarán los siervos de Dios, los hijos de Dios en los últimos días. Y tú me preguntarás, ¿tiene alguna relación esto que pasó con Daniel con lo que sucederá en los últimos días? Por supuesto que sí. Mis queridos hermanos y amigos, justamente por eso es que Dios permitió que quedaran estas escrituras, esto que justamente estamos leyendo, para que sus hijos se alerten, se preparen, porque lo mismo que fue, es lo mismo que será. Mis queridos hermanos, el mismo poder que perseguirá al resto de la mujer es el mismo que persiguió al pueblo de Dios en el pasado. Es el mismo principio desarrollado, ¿verdad? Es el mismo plan de persecución que tiene, el mismo principio, pero obviamente diferente estrategia. ¿Cuáles son estrategias? Yo no las sé. Estamos viviendo en tiempos modernos. Muchos dicen que puede ser hasta la vacuna del coronavirus o el chip y muchas otras cosas más que se están realizando hoy en día. No lo sé. Lo que sí yo sé es que Satanás sí va a perseguir al pueblo de Dios. Más adelante nosotros vamos a analizar todos estos puntos, cómo podría ser la persecución, de qué forma podría llegar a ser. Pero lo cierto, lo que sí tenemos seguridad de que el diablo va a atacar. El mismo poder, como decíamos, que perseguirá al resto de la mujer.
el que persiguió a la mujer en el Antiguo Testamento, que era representado por la iglesia pura de Dios, es el mismo que perseguirá al resto de la mujer, o sea, a la iglesia de Dios en tiempos modernos. Apocalipsis 13:2, y ya vamos terminando, nos habla de un poder extraordinario. Apocalipsis 13 le llama la bestia. Y dice la palabra de Dios, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Mire qué interesante. Escuche la descripción de esta bestia, porque si usted es estudioso de la palabra de Dios, se va a dar cuenta, o su mente lo va a llevar hacia el pasado, hacia la experiencia que está narrada en la palabra de Dios. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Ha escuchado usted esa palabra, leopardo? Y sus pies como de oso. Oso. Ahorita vamos a recordarnos, vamos a buscar a dónde encaja esa palabra. Y dice, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Obviamente, mis queridos hermanos y amigos, aquí estamos leyendo el nombre de muchas bestias. Pero yo les aseguro, sinceramente, que no tiene que ver nada con animales. Obviamente, yo pienso que Dios en nuestros tiempos nos está hablando en forma de parábolas. ¿Se acuerda? Jesús hablaba a sus hijos, a sus seguidores, a sus apóstoles, en forma de parábolas, para que los mundanos, las personas que querían hacerle al pueblo de Dios no entendieran. Pero los hijos de Dios sí entienden. Lo mismo es para nosotros en estos días. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, Apocalipsis nos habla de una bestia, el cual ha recibido el poder del dragón, o sea, de Satanás. Vamos a desvelar estos nombres, vamos a darle su significado. Lo interesante que esta bestia tiene unas características especiales, y es que se parece al leopardo en referencia a Grecia, el imperio griego, al oso, señalándonos que trae un poquito o se parece a los medo-persas, que eran representados como el oso, y a un león en referencia al imperio babilónico. No por nada el Apocalipsis habla de una Babilonia moderna. Interesante. Nosotros de eso más adelante vamos a estar estudiando todo ese tipo de situaciones. Todo esto usted lo puede ver ahí en Daniel, en el capítulo 7, del verso 1 al 8, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir Juan mencionando a estas bestias? Que el mismo espíritu que asumieron estos imperios en contra de los hijos de Dios en el pasado, esta es una de las lecciones que saco yo, pueden haber otras. O sea, es la misma actitud que mostraría la bestia de Apocalipsis 13, porque detrás de todos estos movimientos anticristianos está un personaje. ¿Quién es? Satanás. Satanás ha estado detrás de todos los movimientos que pelearon en contra de la mujer, en contra de los hijos de Dios. Él es el director de la orquesta. Mis queridos amigos hermanos, este estudio está lejos, escuche bien, lejos de terminar, pero por razones de tiempo, por el momento tenemos que parar. Pero yo les aseguro que el próximo capítulo estará emocionante. Veremos de quién se trata el poder que Satanás está utilizando para destruir a sus hijos, como también echaremos una miradita si en nuestros días hay un pueblo como el que menciona Apocalipsis 12:17 que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, a quienes el dragón tiene en la mira para destruirlos. Interesante. Usted de aquí yo le aseguro que sacará lecciones que cambiarán su vida. Si usted es cristiano, si usted es una persona que quiere obedecer a Dios, véanos en el próximo capítulo y usted se va a dar cuenta de qué lado está. Porque sabe, hay un problema, y es que Babilonia ha dado de beber del vino de su fornicación, o sea, falsas enseñanzas, a todos los reyes y a cada
humano que ha nacido sobre la tierra. Nos tiene engañado y usted no se sienta culpable por adoptar o por hacer esto y lo otro. Siéntase culpable por lo que de aquí en adelante va a dejar de hacer o va a hacer. Después hablaremos de los métodos de interpretación profética que muchos cristianos, por no decirlo, casi todos han asumido, aumentando el peligro de desviar de la verdad hacia la mentira. Muchos ignoran los consejos de Dios, donde nos dice que la profecía debe de aplicarse, o en la interpretación de la profecía, debe aplicarse un método de 3 que hay establecido, de 3 que practicamos los cristianos. Hay 3 métodos de interpretación. El primero está el método histórico, método futurista, método preterista, método histórico y el futurista. Yo me inclino por el histórico. El método de interpretación histórico es fundamental para poder entender la profecía bíblica, ¿verdad? Pero muchos ignoran el consejo de Dios, donde nos dice que la profecía debe aplicarse, o en la profecía debe aplicarse el método histórico de interpretación, el cual nos muestra paso a paso la forma como el enemigo de Dios ha venido haciendo su obra de engaño, pero también nos muestra cómo Dios es el que controla los tiempos y las sazones. Así que les esperamos en nuestro próximo estudio, que Dios les pueda bendecir y que nos pueda ayudar a prepararnos para el tiempo que tenemos enfrente, el tiempo de angustia, la apretura de Jacob. Vamos a estudiar también en cuanto a los tiempos de angustia, porque se nos habla, y usualmente nosotros hablamos de un tiempo de angustia, pero la palabra de Dios nos habla de un pequeño y un grande tiempo de angustia que vendrá sobre la humanidad. Mis queridos hermanos y amigos, la invitación es para que nosotros nos pongamos de lado del que triunfó, del que obtuvo la victoria, del que nos promete libertad, de aquel que dio su sangre para rescatarnos de la muerte eterna. Y ese no es otro más que el Señor Jesús. A Él sea la honra y la gloria. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos amigos. Quiero terminar con oración y pedirles que nos acompañen para la próxima semana. Estaremos aquí en este mismo canal de Ángel Mensajero TV por YouTube y aquí en nuestro canal de Facebook, Ángel Galeano. Así que un abrazo para todos. Déjenme ver si tenemos acá alguna preguntita. Saludos para la hermana Libby, a Iris, por allá nos ve en Panamá, y a Benjamín, que nos escucha en México. Por allá está Benjamín, así que un abrazo para él y para todas las personas que vieron este programa. Gracias a todos mis queridos hermanos. Comparta este programa, no importa que sea terminado. Realmente estaremos muy agradecidos y Dios obrará bendición en sus vidas. Y comparta este programa. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Querido Dios y Padre, le damos gracias una vez más porque nos ha prestado la vida, la salud, para poder presentar este estudio más de su palabra. Le pedimos, Señor, humildemente que estas palabras puedan ser eco y puedan ser captadas y recibidas por los corazones sinceros que quieren y desean hacer su voluntad. Acompáñenos durante el resto de nuestras vidas. Pedimos de manera muy especial por todas las familias, por las personas que están sufriendo y están enfermas de esta pandemia. Ponga su mano de sanidad, Señor, sobre sus vidas. Ya hay mucho sufrimiento sobre cada uno de mis hermanos, personas que usted ama. Así que le rogamos, Señor, que tenga misericordia y se lo pedimos en el bendito nombre de nuestro amado, nuestro Salvador Jesús. Amén. Nos veremos la próxima semana. Que Dios le bendiga. Hasta pronto y un abrazo muy especial para usted.